Buenos días, casa de Dios. Buenos días. Quiero que tome asiento allí en donde está. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta mañana para aprender cada vez más de la palabra del Señor. Amén. Si usted no ha tenido la oportunidad, y ya que las luces están prendidas, mire la persona que tiene a su lado y salúdela, así sea de lejos, salúdela de puñito. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Es un placer, es un honor el poder estar en esta mañana en este lugar, porque sabemos que muchos cristianos alrededor del mundo quisieran reunirse en una iglesia y no pueden, y usted y yo en esta mañana tenemos ese gran privilegio. Amén. Así que en esta mañana quiero pedirle que usted disponga su corazón, su vida, su mente, que en esta mañana usted se aparte en este tiempo especial para escudriñar la palabra. Quizás si han pasado cosas difíciles, si han pasado situaciones adversas, si tiene preocupaciones en esta mañana. Antes de iniciar vamos a hacer una oración para que usted y yo le dejemos todo en las manos del Señor y que este tiempo especial y maravilloso sea un tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Un oasis, un remanso, un descansar en la palabra del Señor, y que Dios nos fortalezca en esta mañana. Amén. Así que quiero empezar como debemos empezar todas las cosas en nuestra vida, y es con una oración. Amén. Así que cierre sus ojos allí donde está y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe en esta mañana. Padre celestial, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has bendecido, Señor, con el hecho de poder estar en este lugar, en esta iglesia, casa de Dios, apostólica y profética, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos vas a enseñar cosas maravillosas, Padre celestial. Padre eterno, en esta hora te pido que tú seas enseñando a mis hermanos lo que ellos deben aprender en esta mañana, Señor. Que el Espíritu Santo llegue a donde las palabras no pueden llegar, y es al corazón, al espíritu de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A mí me gusta ver series y películas, y más que películas me gusta ver documentales. Y hace unos días yo vi un documental que me llamó muchísimo la atención, y es una película que documentaba. Ella quiere pararse aquí a predicar desde ya, ¿ven? Hace unos días vi una película que documentaba la vida de un futbolista que hoy en día es muy famoso, que se llama Keylor Navas, y que narra desde los inicios, desde lugares muy remotos de Costa Rica, hasta llevarlo a los mejores equipos del mundo. Y no le voy a contar la película, por supuesto, me gustaría que ustedes se la vieran. Se llama Hombre de Fe. Pero si hay algo que me dejó claro esta película, y es el motivo de esta palabra en esta mañana, es que Dios puede hacer cosas extraordinariamente maravillosas con personas que están dispuestas. Se lo repito, Dios puede hacer cosas maravillosas con personas que están dispuestas. Ojo, porque le estoy diciendo, no con personas que tengan dinero, no con personas que tengan actitudes, no con personas que sean los más bonitos o las más bonitas, no, con personas que estén dispuestas. Y este es el motivo, este es el mensaje en esta mañana. Y para ilustrar esta palabra, quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, y me gustaría que usted pudiese anotar en esta mañana esta palabra, que usted tomara un papel, que usted tomara lápiz, porque si hay una forma de valorar la palabra del Señor es cuando usted y yo la podemos anotar. No le dejemos toda nuestra memoria, porque muchas veces la memoria nos falla. ¿A cuánto les ha fallado la memoria? Nos traiciona la memoria y usted dice, ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Pero cuando está anotado, lo escrito está, amén. Así que en esta mañana usted valore esta palabra, porque tengo la seguridad, la certeza
que en esta mañana el Señor nos va a hablar a través de ella. Amén. Hechos capítulo, el título de esta predicación es Dispuestos. Y la palabra base en esta mañana está en Hechos capítulo 9. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 9. Así que quiero que usted me acompañe allí en su Biblia, o si no trajo Biblia, que me acompañe a través de las pantallas. Y dice de la siguiente forma: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Qué le decía? ¿Por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien ¿qué? Tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni qué. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, dice al Señor: anda, ve a la casa de Judas, en la calle de la derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Es que está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan su nombre. El Señor le dice: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para que conozcan mi nombre tanto en naciones como reyes, como pueblos de Israel, y yo le mostraré cuánto él tendrá que padecer por mi causa. Cuando nosotros leemos esta parte, esta escritura, cuando usted lee esta parte de la escritura, para ubicarnos dentro del espacio temporal de la palabra, Jesús había ido a la cruz. Jesús había ascendido y quienes estaban a cargo de la iglesia eran los discípulos, sobre todo Pedro era quien había quedado a cargo de la iglesia, pero la iglesia cristiana se había dispersado por las diferentes ciudades. No solamente se habían quedado en Israel, sino que se habían dispersado por las diferentes ciudades. Y Pablo era una persona que perseguía a esos seguidores de Jesús. Y no los perseguía para amonestarlos o apresarlos, no. ¿Los perseguía para qué? Para matarlos. Ahora, en este pasaje en el que nosotros nos encontramos, vemos a un Pablo que dice al principio de la escritura, dice que aún respirando amenazas contra el pueblo. Yo no sé si usted ha visto algún día una corrida de toros. ¿Lo han visto? Las corridas de toros. ¿Y ustedes han visto cómo sale el toro a la arena? ¿Sí? ¿Cómo sale?
rabioso. Pues bien, cuando la palabra menciona que Pablo respiraba amenazas contra los cristianos, se asemeja a un toro que sale a la arena en un ruedo. Así, tal cual. Entonces vemos que Pablo es una persona que está en contra de los cristianos. Y a primera vista podemos nosotros caer en el error de juzgar a Pablo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos un poquito su vida y sus orígenes, nos damos cuenta de qué era lo que motivaba a Pablo para hacer eso, para ser tan agresivo con la iglesia. Y es que cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo, nos damos cuenta que Pablo es judío, un judío de cepa, no un judaizado, no, sino un judío de cepa. Pablo pertenecía a la corriente cristiana llamada los fariseos, que eran una corriente muy fuerte en ese entonces. Pablo era discípulo de Gamaliel, uno de los mejores sacerdotes que tuvo la iglesia judía en su momento. Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín, y recordarán quienes hemos estudiado las escrituras que la tribu de Benjamín eran los que tenían el poder económico en ese momento. Pablo era sumamente letrado, sumamente estudiado, hablaba varios idiomas, y por si todo eso no fuera poco, era diestro en batalla. Así que Pablo era una persona que toda su vida apuntaba a que fuese una persona, algo así como un libertador. Sin embargo, Pablo, con las mejores intenciones, estaba cometiendo los peores errores. ¿Y qué estaba llevando a Pablo a cometer tales errores? Y quiero que usted lo anote en esta mañana para empezar. Lo que estaba llevando a Pablo a cometer tal error de perseguir a la iglesia era que Pablo conocía la ley judía, pero no conocía al Dios de los judíos. Pablo conocía la ley judía, pero no conocía al Dios de los judíos. Pablo vivía una religiosidad, pero Pablo no vivía una espiritualidad. Pablo consideraba que quienes eran cristianos eran algo así como una burla para la religión judía. Los seguidores de Cristo eran como herejes, como personas que deberían ser exterminadas, los consideraba Pablo. Y cuando nosotros vemos estos hechos allí en el Nuevo Testamento, al inicio del Nuevo Testamento, nosotros decimos, qué terrible que era Pablo. Sin embargo, cuando nosotros venimos a estos tiempos, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros cometemos el mismo error que estaba cometiendo Pablo. Y es que la causa de que nosotros quizá cometamos esos errores es porque vivimos en una religiosidad y no vivimos en una espiritualidad. Y muchas veces nosotros nos centramos más en los dogmas, en las cosas de afuera que en las cosas de adentro. Y por eso es que muchas veces nosotros juzgamos a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, más por cómo se ven, que por cómo actúan, que por lo que tienen adentro, que por lo que son. Cuando yo veo a Pablo perseguir a los cristianos y creyendo que estaba haciendo algo correcto, yo veo una persona que se está dejando guiar por lo que su religión le ha dicho toda la vida y no por lo que el Señor le ha revelado a su corazón. Y quizá en esta mañana pudiésemos ahondar acerca de la religiosidad y la espiritualidad, pero esto sería una predicación totalmente diferente. Sin embargo, en esta mañana me gustaría que usted tuviera en cuenta que si hay algo que debe caracterizar a una persona seguidora de Jesucristo, es aquello que dice allá en Juan 15:12. Un mandamiento nuevo les doy, y es que se amen los unos a los otros. Mateo 5:43 nos dice, está bien que ustedes amen a aquellos que los aman, pero ahora yo les digo, amen ¿a quiénes? A sus enemigos. Si hay algo que debe caracterizar a nosotros como cristianos, es por el amor que nosotros damos.
Desafortunadamente, durante años nuestra iglesia se ha caracterizado por las prohibiciones y no por lo que debería caracterizarse. Nos deberían conocer a nosotros en la calle por el amor que nosotros damos, por el amor que nosotros expresamos todos los días. Hace unos años yo escuchaba a un pastor que hablaba acerca del cáncer del alma, decía él. Es que hay un cáncer del alma. Y cuando él exponía su predicación, la conclusión era que muchos cristianos sufrían de cáncer del alma. Y el cáncer del alma hoy día es la indiferencia. Mientras a mí no me toque, mientras mi familia está bien, mientras los míos están bien, a mí no me importan los demás. Y si hay algo que el Señor vino a dejarnos, a recalcarnos, es que debemos amar a nuestros semejantes. Y Pablo carecía de todo eso. Pablo no conocía al Dios del amor, porque Pablo conocía al Dios de la ley. Y nosotros muchas veces, a pesar de que tenemos un Dios de amor, todavía vivimos con un Dios de ley. Es por eso que juzgamos a los demás. Es por eso que no tratamos con condescendencia a los demás. Es por eso que no nos interesa quizá el dolor del otro, el dolor de la otra persona. Y el Señor en esta mañana nos hace un llamado. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo: quiero que sean discípulos míos y quiero que hoy ustedes empiecen a vivir una espiritualidad conmigo y no una religiosidad. Y yo quiero que usted en esta mañana cierre sus ojos por 10 segundos y piense en esta mañana si estás viviendo una religiosidad o si estás viviendo una espiritualidad. Ahora, cuando Saulo en ese momento es tumbado del caballo, dice que se le aparece una luz. Pablo iba prácticamente por el desierto y la luz que lo ciega es una luz mucho más incandescente, mucho más grande. Eso nos lleva a nosotros a pensar que a Pablo se le apareció específicamente Jesús. Y quiero decirle algo: cuando Jesús se le aparece a Pablo, desde ese momento Pablo nunca vuelve a ser el mismo. Porque cuando Jesús pasa por un lugar, nada vuelve a ser igual. Por eso, si en tu vida no has experimentado un cambio, es probable que no hayas experimentado un encuentro con Jesús. Porque toda persona que tiene un encuentro con Jesús es transformada. Dios no pasa por pasar en ningún lado. Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento y vemos el peregrinaje de Jesús en su vida, vemos que a todo lugar en el que llegaba Jesús, algo pasaba. Yo creo de todo corazón que Jesús está en este lugar en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que Pablo en ese momento tiene un encuentro real, personal y genuino con Dios. Ahora, a mí me llama la atención ahí el versículo 7 de Hechos 9, que dice que los que acompañaban a Pablo podían escuchar lo que estaba hablando, mas sin embargo no podían ver lo que estaba pasando. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros en la iglesia. Muchas veces nosotros, como dice allá en Job 4:25, muchas veces nosotros, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, podemos ver las grandes maravillas que tiene Dios para nosotros. Pero es solamente cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios. Antes no. Antes solamente escuchamos, y es por eso que muchas personas que aún están en la iglesia durante muchos años vienen a la iglesia y simplemente escuchan cómo los demás dan testimonio de lo que Dios hace, pero en sus vidas no pasa nada. Es porque no han tenido un encuentro con Dios. Empezarás a ver los grandes milagros de Dios cuando empieces a tener un encuentro personal, real y genuino con Dios. Antes no. Antes solamente escucharás
de lo bueno, de lo maravilloso y de lo lindo que es Dios en la vida de otros. Y eso le pasó a los que acompañaban a Pablo. Dice que ellos podían oír, pero no podían ver lo que estaba pasando. Lo siguiente que sucede y lo siguiente que pasa en el versículo 8 y que quiero destacar en esta mañana es que Dios trata con el orgullo de las personas. El versículo 8 dice, no sé si lo podemos poner ahí. El versículo 8 dice: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. El gran Saulo, el elocuente Saulo, el gran Pablo que conocemos hoy, es una persona llevada a menos y que para caminar es tenida que ser llevada de la mano. Muchas veces Dios trata con nuestro orgullo para podernos entregar cosas mejores que Él tiene para con nosotros. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que el orgullo es para aquellas personas que tienen dinero o que tienen poder. Y no. Muchas veces nosotros, personas comunes y corrientes, tenemos mucho más orgullo que ellos. Nosotros, desde que nació Luciana, hemos tenido que estar en la parte de atrás mientras Luciana se adapta a la iglesia y demás, porque es niña y porque se mueve, y nosotros por lo general estamos en la parte de atrás. Y yo me doy cuenta que muchos de nosotros tenemos un orgullo tan alto que incluso cuando entramos a la iglesia y una de las personas que sirven en este lugar los va a acompañar o les dice dónde sentarse, el orgullo por dentro les dice: no, yo me siento aquí. Hermano, pero siga, mire, llenemos primero las sillas. No, aquí estoy bien. Orgullo. Tenemos orgullo en nuestro corazón. Cuando nos piden perdón y no somos capaces de perdonar, es porque tenemos orgullo en el corazón. Perdóneme, por favor, que lo perdone Dios. Y Dios tuvo que tratar con el orgullo de Saulo, porque el orgullo no sirve de nada. El orgullo no sirve para nada. Es más, en el Salmo 138, capítulo 138, versículo 6, nos dice: el Señor es excelso, ama a los humildes y resiste a los orgullosos. Es decir, el orgullo nos aleja de Dios y de sus bendiciones. Muchas veces nosotros no esperemos a que Dios trate con nuestro orgullo, porque mire cómo le fue a Saulo. Muchas veces nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, arraigado por tantas cosas, y se nos es tan difícil perdonar, y se nos es tan difícil pedir perdón, y se nos es tan difícil. Mire, hay tanto orgullo quizás en nosotros que muchas veces nos es tan difícil aceptar el error del otro. No sé si usted se ha dado cuenta o no sé si le ha pasado, que es tan difícil aceptar que otro se equivocó, como si nosotros mismos no nos equivocásemos. Y tratamos con tanta dureza la equivocación del otro y decimos: ay, pero ¿por qué no hace las cosas bien? Como si nosotros nunca nos equivocásemos. Tratamos con tanta dureza las equivocaciones de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y eso es orgullo en el corazón. El Señor en esta mañana nos está hablando. Amén. Porque Pablo tuvo que quitarse todo orgullo. Mire, Pablo, tan grande Saulo, y la palabra nos está relatando que para caminar tuvieron que llevarlo de la mano, con una de las limitaciones físicas que más deja indefenso a un hombre, como es la ceguera. Totalmente indefenso, porque el Señor sabía que con el orgullo y la prepotencia que tenía Pablo no le servía para su obra.
Por eso en esta mañana el Señor nos está hablando y nos está diciendo: quítense de en medio de ustedes cualquier raíz de orgullo. ¿Cómo actuamos nosotros ante la equivocación de otra persona? ¿Cómo tratamos nosotros a las personas que nos sirven, a las personas que están, que consideramos que están para servirnos a nosotros? ¿Cómo trata el jefe a sus empleados? ¿Cómo trata el padre a sus hijos? ¿Cómo trata a cualquier persona que ostenta un pequeño o gran grado de autoridad a aquellos que están bajo su autoridad? En esta mañana el Señor nos dice: quítense de su corazón todo ¿qué? Orgullo. Ahora, la palabra del Señor es maravillosa. Y en este punto de esta predicación, la palabra del Señor nos da un giro inesperado. Como esos giros inesperados que suceden en las películas. ¿Sí se han dado cuenta ustedes? Que están muy concentrados en algo que está pasando, cuando de pronto de la que estaba enamorado el protagonista resulta ser la hermana. Y en esta mañana hay un giro inesperado de esta predicación, porque muy por el contrario de lo que pudiésemos creer y que esta predicación terminara con una gran enseñanza de Pablo, hoy esta predicación terminará con una gran enseñanza de alguien que nos registra la Biblia, pero que ni apareció antes ni aparecerá después de este verso. Y es que, anótelo ahí donde usted está, en su agenda, y es Ananías. Es el segundo personaje de esta predicación. Y es que Ananías es una persona totalmente desconocida en la Escritura. Digo Ananías porque no podemos confundirlo con Ananías, el esposo de Zafira, y no podemos confundirlo con Ananías, un sacerdote que más adelante iba a interrogar a Pablo. No. Este es un Ananías totalmente diferente, pero este Ananías tiene una particularidad especial, y dice la palabra que era discípulo. ¿Cómo? Era discípulo de Cristo. Y este Ananías es maravilloso, porque a pesar de que no era de los más conocidos, que no se menciona en ninguna otra parte de la Escritura, que no era de los 12 apóstoles, que no era de los 12 discípulos, ni antes de Judas, ni cuando se reemplazó a Judas, no era de ellos, pero es alguien que hace una labor tan extraordinaria con Pablo, y que hasta hoy, gracias a Ananías, podemos contar con un discípulo de Cristo llamado Pablo, y que Pablo nos llegase a estructurar la iglesia como hoy usted y yo la podemos disfrutar en este tiempo. Pablo es el autor de un poco más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, y es por él y es por su vida que hoy usted y yo podemos tener el Nuevo Testamento. Así que Ananías, una persona totalmente desconocida, totalmente común, totalmente corriente, quizá como usted y como yo, pero una persona, dígale que tiene al lado, dispuesta. Una persona totalmente dispuesta para el Señor. Así que Ananías, dice la palabra del Señor, que era discípulo de Cristo. Y hay algo que me llama a mí la atención en este pasaje, y es que Ananías, cuando Dios le habla a Ananías, Dios conoce cómo se llama Ananías. Es decir, en la Biblia usted puede registrar en cualquier versión de las que existen, y nunca va a encontrar que Dios le diga usted siervo o usted discípulo. No, en todas las versiones dice que Dios lo llamó por su nombre, Ananías. Esto me lleva a mí a pensar que Ananías tenía la certeza y la seguridad de que era conocido en el cielo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Considera usted que en el cielo conocen su nombre? Porque para que conozcan nuestro nombre en el cielo es porque por allá no la pasamos. Es porque no la pasamos en intimidad con Dios. Es porque no la pasamos orando. Y que no nos pasa lo que pasó allá en 1 Samuel 3. ¿Recuerdan lo que les pasó a Samuel?
Dice la palabra en primera de Samuel 3, que dice que Dios tuvo que llamar 4 veces a Samuel. Samuel, iba donde Elí, Señor, no, yo no lo llamé. Samuel, Señor, no. Tanto que Elí tuvo que decirle, mire, cuando vuelva a escucharlo, no soy yo que lo estoy llamando, sino que es Dios que lo está llamando. Porque Samuel no entendía, no sabía cuál era la voz de Dios. Resulta que en este pasaje en el que nosotros estamos, Ananías sí conoce la voz de Dios. Y cuando usted y yo conocemos la voz de Dios es porque nos la hemos pasado mucho tiempo con Dios. Hace un poco más de 6 años que yo salí de mi casa, no, voy para 6 años cuando me casé y salí de mi casa. Y aún cuando mi mamá me llama, así no me llame de su teléfono y yo contesto y ella me dice hola, a pesar de que yo no sé, no esté registrado el número en mi celular y ella me dice hola, yo sé que es mi mamá la que me está llamando, yo conozco su voz, porque duré más de 25 años, mucho hombril, ¿no? Más de 25 años en la casa, todos los días escuchando su voz y yo la conozco. Si ella me grita desde lejos, Leonardo, y yo voy por allá distraído, pero oigo la voz de mi mamá, yo sé que es ella, porque duré mucho tiempo con ella. Lo mismo tiene que pasar con la voz de Dios para nuestra vida. Lo mismo tiene que pasar, y para que pase eso es porque nos pasamos mucho tiempo con Dios. Nos pasamos mucho tiempo allí en la presencia de Dios, porque Dios conoce nuestro nombre, porque Dios sabe quiénes somos y nosotros conocemos quién es Él. Pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, no sabemos cuando Dios quiere hablarnos por múltiples razones. Una de ellas, porque estamos afanados con nuestros afanes de la vida, porque creemos que no somos lo suficientemente especiales para que Dios nos hable, porque no conocemos quién es Dios importante, y para conocer quién es Dios es necesario que usted y yo escudriñemos la Escritura, la palabra. Así que Ananías conoce de inmediato la voz de Dios y Dios le da instrucciones. Dígale que tiene al lado, Dios le da instrucciones. Una persona totalmente desconocida, como usted y como yo, Dios decide llamarlo. Y en esta mañana yo estoy seguro que hoy en esta mañana el Señor nos está llamando a muchos, porque todos podemos cumplir la tarea que Dios nos encomiende. Quizá nuestra tarea es predicar, quizá nuestra tarea es testificar, quizá nuestra tarea está en la alabanza, en los medios, quizá nuestra tarea es patrocinar el reino de Dios. Pero todos podemos cumplir una tarea específica para Dios. Ananías se dispuso en su corazón y cumplió esa tarea. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios llama a Ananías, Dios lo instruye y le dice, mire, vas a hacer esto, esto, esto y esto. No le tengamos miedo nosotros a lo que Dios nos manda, porque cuando Dios nos manda, Dios también nos ilustra, nos enseña lo que debemos hacer. Hay personas que dicen, ay no, pero eso de ir a enseñarle a otro o hablarle a otro, yo no creo que sea capaz. En esta mañana el Señor te dice, abre tu boca, que yo la llenaré. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? Dios no busca ni los bonitos, ni los buenos, ni los que tienen dinero, ni los que tienen actitudes. Dios busca los que están dispuestos, y solo basta que usted esté dispuesto, porque su casa lo necesita, su barrio lo necesita, su jefe lo necesita, aquel enfermo que está necesitando una palabra de parte de Dios a través de usted lo necesita, aquella familia que se desintegra lo necesita, aquella mujer abandonada, aquel niño desechado lo necesita, porque cada uno de nosotros tenemos la tarea y la labor de llevarles una palabra de parte del Señor. Tenemos que olvidarnos de que servirle a Dios se trata de credenciales. Tenemos que olvidarnos de que servirle a Dios se trata de títulos. No, todos podemos servirle al Señor desde el lugar en el que nosotros estamos.
No necesitamos un púlpito para hablar de la palabra del Señor. Basta con que usted tenga un corazón dispuesto y decirle: oiga, le traigo las buenas nuevas de salvación. Así como Dios me salvó a mí, también lo puede salvar a usted. Basta con corazones dispuestos. No es necesario que usted tenga un carnet que lo acredite como pastor o como ministro. Basta con que usted esté dispuesto. Ananías lo sabía y lo tenía muy presente. Ahora, la palabra del Señor registra en el versículo 17, y me gustaría que leyéramos el versículo 17. Dice: Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Mire, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero esto es sumamente poderoso. Ananías, cuando llega a la casa, le dice: hermano Saulo. Hermano. Estamos hablando de aquel que viene pretendiendo su vida, aquel exterminador de cristianos. Y muy fácil sería que Ananías llegara diciendo: bonito, ¿no? Así lo quería ver. Matando cristianos, mire. A ver, máteme. o que él llegara juzgándolo, diciéndolo: por eso es que está como está. Por eso es que le pasa lo que le pasa. O que Ananías llegara con sarcasmo diciéndole: así lo quería ver. Matadorcito de cristianos. Pero no. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de lo que caracteriza a un verdadero discípulo de Jesús? Él le dice hermano. Él lo trata con amor. A pesar de que quizá no lo merezca, cada uno da de lo que tiene. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, damos amor. Pablo no merecía el amor de Ananías, sin embargo Ananías le da el amor, porque eso es poner la otra mejilla. Porque muchas veces nosotros, la falta de amor nos ha llevado a hacer prejuicios de las personas y nos centramos más en cómo se ven, en de dónde son. Pasa algo raro aquí en Bucaramanga hace ya un tiempo, y no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde hace un tiempo para acá parece que los ladrones locales perdieron el trabajo. Y es que cada vez que roban a alguien, ¿qué decimos? Eso fueron los... O sea, ya no hay ladrones locales, ya no hay ladrones santanderianos. Porque ahora todo lo que pasa en Bucaramanga, ¿quiénes son? Y sí, sé que hay muchos. Y hay personas que hacen el mal. Pero no todos. Y al que tiene al lado, no todos. Y usted, que es una persona que irradia amor, no debe irradiar prejuicios en contra de las personas, ni por cómo se ven, ni por cómo son, ni qué nacionalidad tienen, porque usted es un agente de amor en medio de la sociedad. Y la palabra del Señor dice: y si la sal pierde su gusto, si nosotros perdemos el amor, ¿de qué nos sirve ser cristianos? No nos sirve de nada. Son simplemente címbalos que resuenan, son simplemente palabras al aire. ¿De qué le sirve ser cristiano si usted está juzgando a otro? La palabra del Señor dice que cuando usted habla mal de alguien, dice la palabra del Señor, es como si le clavara un puñal en la espalda a su hermano. Cuando usted juzga a alguien, usted está tomando el lugar de Dios, porque el único que juzga es ¿quién? Dios.
Cuando usted se deja llevar simplemente por las apariencias, usted está prejuzgando, emitiendo juicios de valor sobre alguien solo por cómo se ve. Uy, mira, allá vienen esos vagos. En lugar de decir, allá vienen esos hijos de Dios y tengo una oportunidad de hablarles de aquel que transformó mi vida. ¿Qué tal si nosotros cambiamos el odio sin razón por el amor sin razón? A lo largo de mi vida, algunas personas me han dicho, mire, yo pensé que usted era diferente. Yo pensé que usted era otra, o que usted era como otra persona. Porque muchas veces nosotros prejuzgamos a las personas simplemente por cómo se ven, o por un gesto que hacen, o por algo que tienen. Decimos, esta persona es así o así. No sé si usted se ha encontrado con personas que dicen, uy, ese me cae como mal. Y usted le dice, uy, ¿qué te hizo? No, nada, pero es que tiene como una aura rara, extraña. Ahora esta aura la utilizamos para hablar mal de las personas. No, es que tiene una energía pesada, negativa. Si nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros en lugar de emitir juicios, nosotros emitimos amor. Y al que tiene al lado, emita amor por donde quiera que vaya. Quiero que usted se ponga en pie en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, allí en los últimos versículos de Hechos, capítulo 9, que Ananías le dice, hermano Pablo, instrumento escogido eres, dice la palabra del Señor, que él oró y dice que ocurrió un milagro maravilloso. Y es que unas escamas cayeron de sus ojos y milagrosamente Pablo, que antes se llamaba Saulo, pudo ver. Ananías fue respuesta para la necesidad de Pablo. Y quiero que usted cierre sus ojos en esta mañana. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Si Dios pudo hacer un Pablo de un exterminador, Dios puede hacer un ungido de tu hijo rebelde, de tu esposo inconverso, de tu jefe ateo. Ahora, ve en tus Saulos algo que otros no pudieran ver y persiste en bendecirlos. Persiste en hablar con ellos, en entenderlos. Persiste en orar por ellos. Persiste en amarlos. Y si en esta mañana tú vienes a esta iglesia quizá como un Saulo, nada más que no persigues a los cristianos, pero de pronto sí te burlas de las cosas que pasan en la iglesia, o no crees en lo que Dios puede hacer en ti y te hundes todos los días en el pecado y piensas que no tienes escapatoria. Hoy yo vengo como un Ananías a decirte, hermano, instrumento escogido eres. Y si en esta mañana le entregas tu corazón a Jesús, Dios puede hacer cosas extraordinarias, cosas que jamás imaginaste que Dios puede hacer. Él las hará en tu vida. Yo no sé si usted se acuerda de cómo empezamos esta predicación. Yo empecé diciendo que Dios puede hacer cosas extraordinarias en personas que están dispuestas. Yo no sé cuántos dispuestos hay en este lugar. Y si en este lugar hay personas dispuestas, tengo la plena seguridad, la plena certeza de que Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios hará en medio de nosotros. Quiero que usted levante sus manos en esta hora y permítame hacer una oración por usted. No se distraiga en este momento, es un momento muy especial.
Y si usted siente en su corazón que esta palabra le habló, es momento de que usted le diga: Señor, heme aquí. Solo si lo siente. Si no lo siente, por favor, no lo haga, porque Dios está atento su oído en esta mañana. Dígale: Señor, heme aquí. Quiero ser un Ananías, quiero ser un discípulo tuyo. Perdóname, Señor, si en algún momento he actuado de mala forma, he desdibujado el mandamiento del amor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido indolentes, porque muchas veces hemos tenido indiferencia con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos ha importado el dolor del otro mientras no nos toque a nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dicho: no tengo nada que dar antes que me den. Y cuando miramos nuestra casa, nuestra vida, todos tenemos algo para dar. Todos podemos ser la respuesta de alguien que lo necesita. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos quedado callados ante la necesidad de otros. Perdónanos, Señor, porque cuando alguien nos habló de su problema, no hicimos nada. Perdónanos, Señor, porque cuando vimos la enfermedad de otro, nos quedamos callados, teniendo un Dios sanador. Perdónanos, Señor, porque solamente nos quedamos con un prejuicio de alguien. Perdónanos, Señor, porque hemos hablado de nuestros hermanos, hemos hablado de nuestros ministros, de nuestros pastores, de nuestros líderes, aún de nuestros apóstoles, Señor. Perdónanos, Señor. Y en esta mañana, si usted de verdad lo siente en su corazón, dígale: Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a ser un discípulo tuyo. Estoy dispuesto a ser un Ananías. Estoy dispuesto a hacer la tarea que tú me envías, a cumplir el trabajo que tú me tienes, a ir, que no necesito ser pastor, evangelista, profeta, no necesito tener un título, solamente necesito estar dispuesto, porque mi barrio será el púlpito, porque la mejor cruzada evangelística es la que yo hago con quienes hablan conmigo sus necesidades, porque la mejor carta de presentación es una vida agradable a ti. Soy el mejor embajador tuyo, no solamente cuando hablo que soy cristiano, sino cuando vivo la vida de Cristo y los demás lo notan. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he quedado callado. Muchas veces he estado oculto ante la necesidad. Muchas veces me has querido enviar a una tarea y he sido como Samuel, que no oigo tu voz, no sé tu voz. Hoy quiero ser un discípulo tuyo, Señor, y que mi mayor galardón sea el de dar amor donde quiera que esté, Señor. Tómese este momento para que hable allí con Dios. Vamos, dígale al Señor lo que usted quiera en esta hora. El Señor está aquí en este lugar. Adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, por mostrarnos tu palabra, por confrontarnos con tu verdad, Señor. Hoy la atesoramos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en el nombre de Cristo de Jesús. Dele un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor.
Amén. Puede tomar su asiento en esta hora. Queremos bendecir a todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, invitarlos para que ustedes sigan allí conectados con las diferentes predicaciones y temas que hemos tenido aquí en Casa de Dios Apostólica y Profética. Muchas bendiciones en este día especial, que Dios continúe en cada uno de sus hogares. Un fuerte aplauso para todos los que nos están viendo.